Los GA700 son famosos por el Big Case, caja grande que tienen. Las manecillas también son grandes, eso le da una riqueza especial. Todos los GA700, GA710, GA735 por ejemplo, no es que uno sea más pequeño que otro según la edición ni de qué año. Todos son del mismo tamaño y tienen las mismas funciones, lo que diferencia son los colores y detalles. Con este botón Mode vamos a ir accediendo a cada función. Temporizador. WT, World Time, hora mundial, lo cual te permitirá ver la hora de un país. Donde estos botones de la derecha vamos a ir seleccionando las ciudades mundiales. Start avanzando y Reset retrocediendo. Alarmas. Tenemos 4 alarmas. Despertador y alarma en cada hora. Cronógrafo o cronómetro. Y estos botones Start, Reset son para comenzar, parar y resetear el cronógrafo. También lo mismo para el temporizador. Y cuando estemos en configuración es para avanzar o retroceder los números. Muy bien, tienes la opción de ponerle un target u objetivo al cronómetro. Vamos a ponerle un target. Listo. Entonces, acá los números de la izquierda es hora y los de la derecha minutos. Le ponemos 1, es decir, cuando llegue al minuto va a sonar un sonido bip varias veces. Como puedes ver, parpadea HND. Esto significa que en el modo configuración, como hemos visto, las manecillas se mueven. Entonces, al moverse van a despejar el digital y nos indicará HND porque las manecillas no están apuntando la hora real. Es como una advertencia, te dice, por si acaso donde están las manecillas, esa no es la hora. Vamos a adelantar el video para ver cómo suena cuando alcance el minuto que le hemos puesto de objetivo. Y solo acá puedes ver cómo alternan los digitales de la pantalla de arriba cuando está sonando el bip en el cronómetro. Pero cuando suena la alarma o el temporizador no se ve esta alternancia en la pantalla. Como puedes ver, en un principio no salía la palabra TGT y es porque no estaba activo. Cuando abrimos la configuración, este se activó. Entonces, para desactivar, entramos de nuevo a la configuración. Apretamos Mode 2 veces y con Start activamos o desactivamos. Ahora ya no nos sale la palabra Target, TGT. Apretamos Mode y volvemos a la hora normal. Dentro de este modo hora normal, con este botón tenemos la opción de ver el digital en la hora, minutos y segundos. Le damos de nuevo y veremos el día de la semana, fecha y mes. El día domingo 24 de abril. Ahora el temporizador. Por defecto comienza en 10 minutos, pero le puedes cambiar o programar cualquier número hasta 59 minutos que te es permitido. Vamos a hacerlo para que veas cómo es. En WT no hay nada que configurar, solo escoger una ciudad que quieras ver la hora, muy distinta, muy aparte de la hora normal, como hemos visto hace ya un rato. Las alarmas. Si quieres activar o desactivar las alarmas con este botón. Y veremos abajo una línea que indica que al menos una alarma está activa. Cuando suene la alarma, esta línea va a parpadear junto con un bip sonando.
También configuramos la alarma manteniendo apretado el botón de Adjust. Con estos botones vamos a ir avanzando o retrocediendo. A ver, pondremos 1:04 p.m. P te indica que ya es la tarde, por lo que observamos que ya tiene el formato de 12 horas. Para cambiar al formato 24 horas, eso lo haremos desde configuración en el modo hora. Bueno, finalmente apretamos el botón Adjust y ya está configurada la alarma seleccionada previamente. En resumen, con Start vamos eligiendo cada alarma, con Reset la activamos o desactivamos y con Adjust la configuramos. El snooze es el despertador también. Tiene una sección que podemos ver si está activado o no. Cuando el despertador o snooze se activa, las dos líneas se prenden, ALM y SNZ, porque snooze se considera alarma también. Y este va a sonar cada 5 minutos hasta llegar a los 30 minutos de haber fijado este snooze. El SIG no se puede configurar, solo lo podemos activar o desactivar, para que suene en cada hora o no. Eso es todo. Eso ha sido en cuanto a alarmas. Bien, si estás en un modo cualquiera, por ejemplo, aquí modo mundial WT, si quieres ir al modo hora rápidamente, mantienes apretado Mode. Con cada cambio, con cada modo, vas a ir viendo que esto va seleccionando. Por ejemplo, el temporizador TMR, WT, hora mundial, ahí está, alarmas también, cronógrafo, y para la hora no está especificado en este círculo, por lo cual no vemos ninguna selección. Para mover las manecillas manualmente, mantenemos apretado el botón de luz y después el botón Mode. Las manecillas van a despejar la parte digital y si te fijas, HND parpadea. Para volver a donde estaban las manecillas, aprietas los mismos botones, botón de luz y botón Mode. O también lo puedes hacer apretando solamente el botón Mode. Para ajustar la hora, mantenemos apretado el botón Adjust. Listo. Y acá tienes que buscar una ciudad que sea la misma hora de tu localidad, de tu ciudad. Un ejemplo, en Google digitas el país o ciudad donde estás y seguido GMT. Nos arrojará un número que es la zona horaria. De ahí nos vamos a esta hoja G-Shock y encontramos la ciudad con el número que nos había salido en la búsqueda. Nos había salido GMT-3, entonces encontramos Río de Janeiro, Río. Como estamos en Lima, Perú, la ciudad con el mismo GMT es New York. Y apretamos Adjust para terminar esta configuración. Para configurar otras opciones como formato de hora, 12 o 24, duración de luz y calendario, entre otros, vamos a la misma configuración de nuevo. Ahora apretamos Mode y va a parpadear la palabra DST. Este es el horario de verano. Solo con este botón vamos a activarlo o desactivarlo. Al activarlo, adelantamos una hora. Ahora elegimos formato 12 o 24 horas. El formato de 24 horas es de 13 hasta 24 horas. En cambio el formato de 12 nos dice P cuando ya es la tarde. Ahora entramos a la configuración de hora manual. Tienes la opción de sincronizar con otro reloj, poniendo a 0 los segundos, apretando Start. Después pasamos a la hora para cambiar los números y después los minutos. Después el calendario, siendo el año, el mes y el día en ese orden.
Key significa que suena el bip de los botones. Y mute, silencioso. LT es duración de la luz, donde tenemos la opción de ponerle 1 segundo o 3 segundos. Personalmente yo le pongo 3 segundos siempre, porque 1 segundo es muy rápido. Apretamos Mode y vemos que volvemos al inicio de la configuración, al inicio del ciclo de esta configuración. Entonces, para salir o terminar, apretamos una sola vez Adjust y ya. Listo, nada más. Ahora estamos en esta situación. Para recordar, hacemos lo siguiente. Vamos a ir al modo hora. Mantenemos apretado Mode. 11:22. Pero si te sale la fecha, apretas Reset y te saldrá la hora en el digital. 11:22, P, o sea de la noche. 11:05 o 11:06 en las manecillas. Están desincronizadas. Para sincronizarlas, mantenemos apretado Adjust hasta que veas HZ 000. Recién ahí sueltas el botón. Al parpadear el 000 significa que deben estar a las 00. Al mantener apretado estos botones, las manecillas van rápido y también las podemos mover de segundo en segundo con una tocada nomás. Adjust y terminamos. Este es el modelo GA700-1B. Es una leyenda este reloj. Fue uno de los primeros GA700 que lanzó Casio. Después ha lanzado infinidad de colores, de diseños de este modelo GA700. Pero este y el GA701A fueron uno de los primeros. ¿Qué opinas de este reloj? Gracias por ver este video y hasta un próximo.